¿Quién es Gómez Pereira? Pues lo que se sabe cierto de Gómez Pereira es que fue un médico que ejerció la medicina en Medina del Campo, que allí vivió y no sabemos ni cuándo ni cómo murió. Sería importante saber cómo y cuándo murió. No lo sabemos. Y bueno, que aparte de dedicarse a la medicina, pues también se dedicaba a otras cosas, ¿no? Es decir, cobraba rentas eclesiásticas y de la iglesia y civiles, arrendaba habitaciones en las ferias de abril, de mayo, de Medina del Campo, que eran muy famosas. Se dedicaba a comerciar con vinos, con bodegas de vinos, e incluso en los documentos pues dicen que Gómez Pereira, que también era casamentero, es decir, que favorecían matrimonios y cosas de ese tipo, ¿no? Y que evidentemente que es una persona inteligente, muy amigo de las paradojas, y que dejó escrito una obra de la cual hablaremos después, que me parece que es realmente significativa dentro del contexto del pensamiento del Renacimiento y después en la Ilustración y después todavía, porque su figura todavía no ha sido reconocida mundialmente como tenía que haber sido reconocida. Entonces, esto es lo que puedo decir, ¿no? Bueno, que era con seguridad que era descendiente de judíos conversos, que tuvo una relación estrecha con Martín en Cilicio, el cardenal arzobispo de Toledo. Fue discípulo de él en Salamanca a la altura de 1520 aproximadamente. Cilicio había estudiado en París, luego lo reconocieron el bachillerato en artes en Salamanca, fue profesor había una cátedra de filosofía nominalista en Salamanca, y después enseñó incluso filosofía de la naturaleza. Entonces yo creo que Gómez Pereira está muy marcado por la figura de Cilicio, hasta el punto de que, según mi interpretación, era un personaje que él admiraba, pero también le temía. Le temía a Gómez Pereira. Y por eso él dedica una dedicatoria, la primera que dedica, muy inteligente la dedicatoria, se le dedica a Jesús, claro. Jesús, que es la fuente de toda verdad. Y la segunda se la dedica a Gómez Pereira. Digo, a Cilicio, a Martín y Cilicio. Y además dice fuente perenne de sabiduría. Háblenos de la obra de Gómez Pereira, en especial la Antoniana Margarita. Bueno, la Antoniana Margarita fue una obra, es una enciclopedia renacentista. Enciclopedia en el sentido que tenían antiguamente los libros. Yo recuerdo cuando yo iba a la escuela, había un libro, una enciclopedia, que tenía de todo. Tenía matemáticas, historia, geografía, lengua, literatura, todo. Bueno, y con ese conocimiento, el que había asimilado ese manual, que era un manual escolar, pues se podía ingresar perfectamente a hacer los estudios de bachillerato, ¿no? Bueno, pues Gómez Pereira también es una especie de... habla un poco de todo, ¿no? Ahí hay filosofía, ahí hay psicología, ahí hay cosmología y, por supuesto, ahí también hay medicina y teología. Es un poco de todo. Por tanto, yo diría que en este sentido la formación que tenía Gómez Pereira era muy amplia. Bueno, era una formación típicamente renacentista. Es decir, que sabían un poco de todo. Y Gómez Pereira, evidentemente, en esa obra demuestra que está al día de aquello que se estaba debatiendo y que estaba enseñando en todo el mundo. Es decir, estaba una persona informada respecto a lo que estaba aconteciendo en diversas partes del mundo, ¿no? Y la obra en sí, pues la obra en sí, como sabemos, hay dos ediciones. Bueno, alguien habló de una segunda edición, que sería en Frankfurt en 1710, que nadie la vio, yo por lo menos no la vi, pero sí, ya la vi ahorita anunciada, pero lo que está confirmado es que hay dos. La primera de 1554, que es la primera edición, y la segunda, la de 1749, que hecha en la Ilustración, promovida por un médico, el doctor Martín Martínez. Bueno, hay una segunda obra de Gómez Pereira que la publica 4 años después, en el 1578, Nueva y verdadera medicina, ¿no? Que no está traducida. Es decir, hubo algún intento. Creo que en este momento no hay más que la traducción española, porque había un intento, un deseo de traducción al inglés, un intento que quiso protagonizar el doctor González.
el Gómez González, que era un entusiasta de Gómez Pereira, decía, él fue el introductor del método empírico. Bueno, es cierto, pero hasta cierto punto. Eso tiene una contrapartida, es cierto. Fue crítico de la escolástica, es cierto, pero había más críticos de la escolástica. Una contrapartida que le crea a su pensamiento, es decir, al modo de ver. Si él es coherente con el método empírico que establece, entonces él no puede defender la inmortalidad del alma, y lo hace. ¿Creía en la inmortalidad del alma, Gómez Pereira? Mi hipótesis es que no creía en ella. Y aquí está la figura de Silicio, la Inquisición, el miedo, es decir, cuando dice que uno piensa una cosa y luego dice otra por miedo. No es lo mismo lo que se piensa que lo que se dice por miedo. Eso lo dice él. Entonces, algo ahí pasa. Entonces, para mí hay dos Gómez Pereiras. Hay el Gómez Pereira, que es médico, médico materialista, médico corporalista, y lo dice en la primera dedicatoria a Jesús. Dice, ilumíname la mente para producir una prosa elegante, además que sea rentable, y sobre todo para la salud de los cuerpos, porque más allá no me está permitido ir. Entonces, se queda. Entonces, respecto a la segunda dimensión de un segundo Gómez Pereira, que le podríamos llamar inmaterialista o espiritualista, como queramos, ¿no? Pero que no sería corporalista, pues sí está la duda. Para mí hay dos Gómez Pereiras. Hay uno que es médico y otro que es filósofo y teólogo, y lo queramos suponer, pero que no se ajusta ese tipo de pensamiento al pensamiento que está establecido o que se establece a partir de un empirismo, si es la tesis que defiende, ¿no? Ese es el problema que yo le digo. Además, lo dice claramente. Si Gómez Pereira critica, y es uno de los, hubo más, pero que critica toda la tradición aristotélico-escolástica, toda la teoría del conocimiento, todo el proceso de conocimiento por especies de la escolástica. Pero él también deja ahí entrever que hay algo que no concuerda, ¿no? Cuando él utiliza la palabra fantasma, y lo escribe además con fantasma con PH, fantasma, y dice, cuando le dicen, ¿qué es el fantasma? Dicen, quedam corpúscula spirituosa. ¿De qué quedamos? Si es corpúsculo, si es espirituosa, son dos dimensiones. A pesar de criticar la escolástica, hay un resquicio que le queda ahí a él que no lo supera tampoco, ¿no? Y después recurre, como muchos otros, a ese famoso principio, que es una salida de emergencia de la naturaleza que opera ocultamente las cosas. Sería... Vale, las huellas de Antoniana Margarita en la Fleche. La relación con Descartes, ¿no? Sí, ahora Descartes, ¿hasta qué punto bueno, yo creo que eso original? Fue un tema bastante debatido. Lo que es cierto, completamente cierto, es que él se anticipa a Descartes en la teoría de la sensibilidad y el mecanicismo animal. Él se anticipa. Otra cosa es que Descartes se haya inspirado en él, que le ha copiado, y que uno lo diga, ¿no? Descartes lo negó. Y entonces los intérpretes de Gómez Pereira se dividen. Hay para todos los gustos, ¿no? Descartes pudo conocer a Gómez Pereira, porque el pensamiento de Gómez Pereira, antes de las interpretaciones cartesianas, hay unas precartesianas que dieron a conocer ya el pensamiento de Gómez Pereira en Europa. Ya lo dieron antes, ¿no? Entonces, ya lo pudo conocer antes de escribir, además con 83 años de antelación exactamente, respecto al discurso del método de Gómez de Descartes, ¿no? Sí, lo podía conocer. Pero luego los intérpretes, si son franceses, habitualmente defienden que no copió a Gómez Pereira. Dicen además que Gómez Pereira no construyó un sistema de filosofía, que no llegó a establecer un punto de partida para, desde ahí, después construir un sistema de filosofía, como es el caso de Descartes, ¿no? Llega yo pienso, luego existo. Y yo pienso, también está Gómez Pereira, pero estaba ya en San Agustín, es decir, tampoco se puede decir que sea original de Descartes, tampoco, ¿no? Ni era. Pero lo que sí es cierto es que él se anticipa a Gómez Pereira, digo a Descartes, en esas dos cuestiones fundamentales, la sensibilidad animal y el mecanicismo, y eso sí. Y creo que además, después de la tesis doctoral de Sangüesa, que es un colombiano, me parece, o chileno, no sé, que
justamente se ocupa de la relación de Descartes y de Gómez Pereira, yo creo que no se puede mantener, por lo menos no hay certeza de que Descartes conociese a Gómez Pereira. Y si no la conoció, entonces no puede haber copiado de Gómez Pereira. Sería una coincidencia entre dos tesis claves, pero que no habría... Eso sin chauvinismo, los franceses son chauvinistas, ¿no? Que defienden al suyo, pero yo creo que no lo copió, como es que... Aunque Voltaire lo defendiera. Que es anticipador, pero que no influyó en Descartes. Descartes lo negó. Yo no lo conocía. Podía haberlo conocido. Porque el pensamiento de Gómez Pereira estaba difundido por Europa en aquella. Podía haberlo conocido. Háblenos de la edición del 2000. Bueno, la edición esa fue un caso curioso porque aquí teníamos un grupo de investigación sobre Ilustración y modernidad, en la que estaba incluida la directora de la Biblioteca General. Y esta me llamó la atención a mí. Mira, aquí hay una obra que, según Menéndez Pelayo, solamente hay 30 ejemplares en el mundo. Curiosa, la segunda edición. Las dos, había la antoniana y la otra la de medicina, las dos, había las dos. Yo creo que merecía todo. Entonces a mí me coincidió que estaba en el proceso de la cátedra y bueno, mira, es una buena oportunidad para poder hacer la traducción de esta obra y además satisfacer a Menéndez Pelayo, que decía que deseaba más por ser un ejemplar de esta obra que ser rey de Centinaria. Llegó a leerla, Menéndez Pelayo, en la biblioteca, que había 30 ejemplares en todo el mundo, Entonces, y bueno, otra persona que también estaba preocupada por la traducción era Alain Guy, el francés. Estaba en el hispanismo filosófico, tuvo Salamanca muchas veces, trabajó mucho sobre el pensamiento español, mucho. Bueno, él era catedrático de pensamiento español en Toulouse. Y también decía que, bueno, Gómez Pereira esperaba que le iban a traducir y había una sociedad de bibliófilos y pensó que le iban a traducir, pero resulta que tradujeron una obra que hablaba de los caballos. Y quedó decepcionado. Y bueno, pues es una oportunidad de traducirla. Me ayudé de una persona catedrática de instituto que hacía la traducción literal. Luego su marido le dio un poco de forma literaria y yo revisaba todo, claro, al final. Ese fue el proceso, ¿no? Fue un proceso... Es un latín duro y bárbaro, a pesar de que Menéndez Pelayo dice lo contrario, dice, sin ser su latín rudo ni bárbaro, tampoco es humanista, porque fue pensado para filósofos, físicos y teólogos. O sea, que los filósofos no pueden ser humanistas, ¿no? Parece. Bueno, eso era para disculparle, porque sabemos que Menéndez Pelayo sentía auténtica admiración y fervor por Gómez Pereira, y le perdonaba todas, hasta los peligros de herejía de que le acusaban, para Menéndez Pelayo tampoco contaban gran cosa, ¿no? Y bueno, Gómez Pereira emprendió la obra, bueno, emprendimos la traducción de esa obra, se publicó, y luego yo coincidí con Gustavo Bueno, el hijo, bueno, lo conocí en Cuba, y en Salamanca, y dijo, esta, si me la va a traducir, me la va a publicar, exactamente. Ahora ponte en contacto con ellos y la hicieron la edición conjunta, ¿no? Y utilizamos la versión de 1749. Diferencias que hay, muy pocas. Bueno, hay que en la segunda edición ponen Pereira con Y. Y después cambia, eso sí que es significativo, cambia la portada. La portada de la segunda edición, del 749, es mucho más simple, ¿no? La primera es mucho más compleja. Digo compleja, porque aparece arriba en la portada, aparece justamente el escudo del cardenal Silicio, Martínez Silicio, ¿no? Y en el centro del escudo hay una piedra, un pedernal. Martínez Silicio cambió el apellido, segundo apellido, era Martínez de Guijarro, que es piedra, ¿no? Pero quería que fuese una piedra dura, entonces le puso sílex, que en latín ahí viene, es cuarzo. En gallego diríamos seixo, que es un croio. Y aparece en el escudo, en el centro, un pedernal, que sería, pues eso, el cuarzo, ¿no? Y luego alrededor aparecen como 8 eslabones. Eslabones es
la yesca con que se sacaba dun pedernal, se sacaban chispas, ¿no? Lo que es curioso, bueno, esa es la portada primera, ¿no? Es indicativo de la intención de Gómez Pereira de contentar a Silicio. Había sido alumno, lo respetaba, lo admiraba y también lo temía, ¿no? ¿Por qué no es más conocida la obra de Antoniana Margarita? Pues no lo sé, yo creo en primer lugar, porque una razón fundamental para mí es que está escrita en latín. Entonces, así como el latín fue la lengua habitual, oficial, de la filosofía y de la teología, hasta el siglo XIX, ¿no? Los grandes pensadores de Alemania aún escribieron algunas obras en latín, ¿no? Hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta que empezó el romanticismo, ¿no? A imponerse. Entonces, la gente sabía latín. Hoy la gente no sabe latín. No sabe latín. Entonces, para mí, la dificultad fundamental es el idioma en que está escrito, que es el latín. Segundo, que, como les decía en la polémica sobre la ciencia española, en la polémica de Gómez con Menéndez Pelayo, del Pelojo, de Revilla, etc., le decían que un autor, para ser filósofo reconocido, tendría que tener un pensamiento propio, original, tendría que tener una escuela y tener un sistema de pensamiento. Y esas condiciones no se cumplen en Gómez Pereira. Bueno, y tiene una dimensión europea que esas sí se le cumplen en Gómez Pereira, ¿no? Entonces, para mí la razón fundamental es que está escrito en latín. Y segundo, que al no haber una edición asequible, la gente no se metió con Gómez Pereira, ¿no? Por resumir, ¿ocupa Gómez Pereira el lugar que debería ocupar en la historia de la filosofía? No, pienso que no. Yo hasta no sé, ahora ya en España, antes la filosofía española, aquí había también pensamiento gallego, lo había introducido yo, después quedó pensamiento gallego-español porque hubo que reducir los horarios, acoplar los planes de estudios, según ese proceso llamado de Bolonia, que es un auténtico desastre, pero redujeron los espacios, ¿no?, de la presencia de las materias. Y en España también, es decir, Mora, José Luis Mora, presidente de la Asociación de Filósofos, muchos años, muy efectivo además, y se preocupaba mucho por recoger los centros donde, qué presencia había de la filosofía española en el centro de Salamanca, Santiago y tal, lo decía siempre recopilado. Y cada paso se comprobaba que se iba perdiendo más presencia, ¿no? No están los programas de estudio, prácticamente, ¿no? Y si está, pues lo despachan como una figura cualquiera y yo pienso que es relevante, que es muy relevante Gómez Pereira. Pues es una figura que está por recuperar, que hay que recuperar. Si es difícil la antoniana, la otra es más difícil todavía. Bueno, sobre todo para una persona que se dedica a la filosofía, claro, la medicina. Pero me parece que la construcción misma es, si la otra no es buena, la segunda obra de la medicina es todavía peor, ¿no? Pero que es una figura que hay que recuperar. Depende que haya un interés académico por su figura. Depende que haya profesores que le interese su figura y que, por tanto, si no ellos, por lo menos que orienten a alumnos que están buscando muchas veces un tema para poder trabajar, que le digan, mira, aquí tienes un autor que se puede trabajar. Pues muchas gracias. Que si quiere añadir algo, pero en principio... No, nada, que me parece que esta obra que están haciendo en el magazine, el magazine Sí. Sima Horizontal, que es una obra importante para la recuperación, sobre todo, de determinadas figuras históricas que estaban ahí como sepultadas en el olvido, ¿no? Esquecidas, totalmente olvidadas, ¿no? Y me parece que es muy importante recuperar la historia, la memoria histórica de figuras que tenían que contar más de lo que cuentan actualmente.